Mi historia se llama Monte Adentro y cuenta la historia del campo colombiano. Es como un proyecto todavía en desarrollo. Desde más o menos 8 años tengo una relación muy cercana con Colombia, pero los primeros años solo viví en la capital, solo viví en Bogotá y conocí realmente más del lado de la ciudad, ¿no? Y el campo donde realmente todavía hay una emergencia humanitaria muy grande en muchos lugares, siempre era muy lejos para mí y muy lejos para la gente que yo conocía, que no solo yo por ser alemán, pero también colombianos que viven en la capital muchas veces no tienen mucha idea de lo que está sucediendo, de cómo es la vida fuera de la capital. Entonces, quería hacer una investigación sobre este tema, como simplemente me llamó mucho la atención, tenía curiosidad y quería conocer cómo es el tema fuera de la capital. Y mi idea con la historia era un poquito viajar a diferentes lugares que han sido tocados por el conflicto o que todavía están afectados por el conflicto y mirar un poquito cómo es el día a día, ¿no? Cómo vive la gente, cómo desarrolla la gente su cotidianidad. Y pues me encontré con muchas historias de mucha fuerza, ¿no? De madres cabeza de familia en lugares de invasión, que fueron desplazados, pero no, están allá por su familia y están allá por sus hijos. Y bueno, me encontré con muchas historias de mucha valentía y mucha humanidad y pues estoy tratando de comunicar eso un poquito en mi historia, ¿no? Por una parte el tema, la dificultad humanitaria, pero por la otra parte también la fortaleza de la gente. Cuando recibí la noticia, obviamente estaba súper feliz con la noticia, ¿no? Porque es la primera vez que existe esta clase y me siento, sí, muy contento de poder participar y que me escogieron para estar aquí en México, estar invitado a este evento que une realmente mucha gente muy interesante, ¿no? Que creo que eso es como como, sí, lo lindo de este masterclass es conocer toda esta gente, compartir de la mañana hasta la noche, como de pasar un tiempo súper intensivo. Y creo que eso era mi expectativa, como de encontrar la gente y tener como ese sentido de encuentro y de cercanía con gente nueva, y hasta ahora pues me ha ido perfectamente en eso. Todos están muy abiertos, es una atmósfera muy agradable y muy creativa, y me da mucha, digamos, inspiración nueva para seguir con mi trabajo. Trabajando mucho en Colombia, estoy mucho en contacto con fotógrafos de allá, locales, pero expandir, digamos, esta red de fotógrafos hacia todo el continente y conocer todos esos trabajos y acercamientos diferentes de América Latina y de más países, yo creo que eso me va a ayudar mucho, digamos, sí, en difundir mi trabajo más en este continente, y también de tener más, digamos, más conocimiento, ¿no? También de lo que se hace ahora, más de la fotografía mexicana, de la historia, lo que nos cuentan aquí los profesores. Esas son cosas que sí me ayudan mucho, digamos, a entender más de qué es la fotografía aquí, ¿no? Porque yo también estudié en Alemania, es una mirada muy distinta hacia la fotografía, y cada cultura, cada país también tiene su acercamiento muy distinto, ¿no? Y sí, yo creo que en este sentido me va a llevar mucho, digamos, a entender más de qué se trata la fotografía en América Latina.